Los tendones son cuerdas resistentes de tejido que unen los músculos con los huesos. Tendinitis es la inflamación severa de un tendón. Ocurre en forma usual tras una lesión recurrente en articulaciones como la muñeca o el tobillo. Algunos tipos comunes de tendinitis son nombrados según el deporte, que aumenta su riesgo de sufrirla, como el codo de tenista. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por la introducción al tema de hoy con nuestra especialista, la doctora Hazel Smith. Ella es médico general, especialista en anestesiología y medicina alternativa. El día de hoy vamos a estar abordando el tema sobre la tendinitis, en qué consiste, cuáles son los síntomas y, por supuesto, cuál es el tratamiento. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Ya veíamos que Daniela introducía el tema explicando un poco qué es la tendinitis. Tal vez si nos amplía cuáles son los síntomas, por ejemplo. ¿Cuándo me puedo dar yo cuenta que estoy sufriendo o padeciendo tendinitis? Correcto. Bueno, primeramente agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, por este día más de vida que nos concede y agradeciéndole a ustedes el espacio. Sí, para poder entrar ya en sí a lo que son los signos y los síntomas, primero vamos a abordar cuáles son las causas que me pueden conllevar a desarrollar una tendinitis. Importante. Entonces, entre las causas están los deportistas. Generalmente aquellos pacientes que tienen un deporte favorito tienden a desarrollar con el tiempo, por excesivo uso del miembro, a padecer tendinitis. Se le llama, por ejemplo, la tendinitis del deportista, porque por ejemplo cuando es a nivel del codo se dice que es un síndrome del tenista, del golfista. Cuando es a nivel del hombro, del pelotero, del que juega béisbol, entonces está relacionada con el deporte que el paciente desarrolla, pero también está relacionada íntimamente con el tipo de trabajo que uno desempeña, porque por ejemplo si el paciente tiene un trabajo de carga, entonces esa es una causa también, el tipo de trabajo. Si realiza cargas de objetos pesados, daña el hombro produciendo la tendinitis, y puede dañar también lo que son las rodillas, produciendo una tendinitis rotuliana. Entonces por eso es importante saber que los factores predisponentes también son algún tipo de enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea, los pacientes que tienen diabetes, algún trauma directo sobre el músculo, porque el tendón tiene la función de unir al hueso con el músculo y fijarlo dentro de una cápsula articular. Entonces, cuando hay una tendinitis a nivel, por ejemplo, de abajo hacia arriba, a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, que son los músculos sóleos, que son los músculos gemelos, que es en la pantorrilla, generalmente es porque el paciente es un paciente que corre mucho o que ejercita mucho. Por ejemplo, los atletas. Los atletas, exactamente, son los que tienen tienen el factor predisponente a desarrollarlo. ¿Cuál es la importancia de abordar este tema? Cuando se habla, por ejemplo, de un dolor en la rodilla, generalmente nunca se asocia a un problema de tendinitis, sino que a una artrosis de la rodilla o una artritis, pero hay también signos y síntomas que nos pueden, a través de la clínica, diagnosticar la tendinitis rotuliana a través de un examen de laboratorio. Generalmente en las radiografías no hay muchos datos que nos puedan ayudar. Yo lo que envío es un ultrasonido de partes blandas, porque lo que vamos a ver son tendones, no en sí lo que es hueso. Entonces es mejor, generalmente en los hospitales, cuando el paciente llega con esta patología, pues lo mandan a fisioterapia. Pero digo yo, ¿qué fisioterapia le pueden enviar a un paciente que no tiene una lesión ósea, sino es una lesión a nivel de los tendones, que pueda ayudarle a mejorar? Ahora, ¿esta tendinitis ocasiona dolores? ¿Qué tipo de dolor es el que se siente o se percibe? Para que las personas vayan como adquiriendo al cierto conocimiento y puedan llegar a los médicos, expresarles qué es lo que podría tener o darle más pistas al médico. Exacto. Y ayudarle. Sí, porque la clínica ayuda bastante. Por ejemplo, el paciente que llega con dolor en el codo, le diagnosticaron una epicondilitis.
La epicondilitis es el dolor en la articulación, es lateral el dolor, pero han ido a hacerse fisioterapia, han tomado bastante analgésicos, antiinflamatorios y no mejora. Entonces se le manda un ultrasonido de partes blandas del codo. Entonces, ¿qué es lo que me parece ahí? Una tendinitis. Entonces, cuando uno hace un mal diagnóstico, entonces el tratamiento no es el correcto. Entonces, ¿qué es lo que siente el paciente? Limitación del movimiento. O sea, cuando el paciente quiere hacer, por ejemplo, estos movimientos, hay dolor. Cuando el paciente quiere hacer estos movimientos, hay dolor, hay limitación del movimiento. Esta área puede estar dolorosa a la palpación, el paciente, uno lo toca, ¡ay, me duele! ¿Se inflama? Se inflama, sí, hay la terminación tendinitis, itis significa inflamación. Hay inflamación, hay hinchazón, hay calor local, también se pone la articulación caliente, el paciente refiere eso, me siento caliente, y uno palpa y sí, hay calor, puede haber también a la inspección enrojecimiento del área. Si nos vamos al hombro, el hombro es súper complicado porque es una articulación que bastante la utilizamos y hay bastantes diagnósticos equívocos en los cuales el paciente ya no sabe ni qué hacer, porque digamos en los movimientos para peinarse, para abrocharse su brasier, para hacerse esto, todos esos movimientos él los tiene limitados. Entonces estamos hablando, lo denominan como hombro congelado, pero más allá de un hombro congelado podría ser una tendinitis del manguito rotador, una tendinitis supraespinosa, porque esta articulación, al igual que la rodilla, es bien compleja. Entonces, por eso es importante siempre apoyarnos con la historia clínica, el examen físico y los exámenes de laboratorio. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que se deben seguir? ¿Es el tomar medicina o también se debería de combinar con cierta terapia física o no? Sí, generalmente cuando el paciente llega a la consulta, ya fue donde el ortopedista, ya fue donde el fisioterapeuta y no siente mejoría. Entonces yo lo que hago es que le envío el ultrasonido de partes blandas. A veces no solamente sale una tendinitis, a veces sale una tenosinovitis. La tenosinovitis es que la membrana sinovial que recubre la vaina del tendón se regó, o sea, se salió fuera de su lugar y entonces eso genera más inflamación, más dolor, hay más irritación en el tendón y entonces el paciente refiere mucho más dolor. Entonces el tratamiento va enfocado a realizarle un drenaje linfático. El drenaje, aparte de que ya él ha tomado... esto? No, para nada. El drenaje linfático es una técnica manual que se hace con el objetivo de movilizar ese líquido que está retenido para que el paciente lo elimine, ya sea por la orina, ya sea por el sudor, porque lo tiene retenido en esta, digamos, lo más común que yo he visto es una tenosinovitis supraespinosa, en la cual el líquido sinovial se regó a esta área de aquí y entonces el paciente dice, no me duele el hombro, no me duele el codo, me duele el brazo. Entonces es aquí donde está el líquido entre las fibras musculares generando compresión, generando dolor, y entonces es ahí donde nosotros aplicamos esta técnica. ¿Qué sucede si el paciente no sigue el tratamiento adecuado o ni siquiera llega a una clínica a hacerse una revisión para dar con este problema? ¿Se puede agravar o se soluciona solo? No, se agrava. Se agrava porque cuando la tendinitis se presenta por un trauma, él se elonga. O sea, el tendón es como una cintilla. Entonces esta cintilla se elonga, se alarga y queda como un elástico viejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer cirugía porque está demasiado elongado y entonces ahí no hay nada más que hacer que la cirugía. Por eso es importante que cuando el paciente... ¿Qué sucede cuando se elonga o queda estirado el tendón? Es decir, ¿te queda inmóvil el brazo no, o la articulación? O sea, el paciente se siente inestable porque lo que hace el tendón es fijar el músculo al hueso. Entonces, por ejemplo, hay algunas articulaciones en las cuales vemos que el tendón, se fija al hueso para que el músculo tenga tonicidad. Sí. Entonces, cuando este tendón se elonga o se alarga, el músculo está flácido y hay microtraumas a nivel de ese tendón. Entonces, cuando hay demasiada elongación, entonces se tiene que recurrir a la cirugía.
Y es ahí donde surgen las complicaciones, ¿no? O sea, podría dar más o su proceso de sanación durará más. El tiempo de sanación, o sea, el tiempo de recuperación es lento, el paciente hay discapacidad a veces, o sea, hay disminución del movimiento porque estamos hablando de tendones. Entonces, digamos, esto puede producir incapacidad laboral, incapacidad escolar y también puede producir en el paciente estados depresivos. Porque, digamos, ahí han llegado muchos pacientes que se sienten muy mal porque dependen de otra persona para realizar algo sencillo como es peinarse, digamos, tomar un vaso, agarrar un vaso, porque a veces también hay un tendón en el dedo pulgar que puede generar también limitación del movimiento de la muñeca. Ya, doctora, para finalizar, sus recomendaciones a las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, yo siempre les he dicho, primero, no a la automedicación, ¿verdad? No tomen analgésicos ni antiinflamatorios. Si tienen una subluxación, si tienen una caída, digamos, hay mucha gente que tiene accidentes de tránsito, por ejemplo, los que andan motorizados. Esos pacientes en el momento no sienten nada, pero con el tiempo viene pasando la lesión y entonces es peor ya cuando llegan a la consulta. Perfecto, muchísimas gracias doctora por este importante tema. Ya le escuchaban a la doctora la recomendación de siempre buscar a los especialistas cuando tengan algún problema de salud. De esta manera yo le doy traslado de Eli Vargas, que se encuentra muy bien acompañada y que tiene mucha más información para usted.